Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Dios bendiga su vida, Dios bendiga este hogar. Agradecerle a Dios porque nos ha reunido aquí con un propósito, porque en Dios nunca existen casualidades, en Dios siempre hay propósitos. Yo sé que la familia, tengo entendido que está pasando por un proceso bastante difícil, pero Dios, hermanos, les ayude, les fortalezca a poder, hermanos, afrontar esta situación, porque nadie está libre de nada. Hermanos, ustedes saben que siempre a veces las cosas suceden y a veces uno, hermanos, a veces en el momento de estos procesos uno no sabe qué hacer, se desespera, se angustia. Pero qué bueno, a mí me da bastante alegría ver que bastantes personas están reunidas aquí. Siempre voy a administrar hogares, hermanos, y cuando hay así enfermos, y es la primera vez que veo tanta gente, hermanos, reunida aquí. Yo creo que eso, hermanos, a mí me alegra el corazón. Yo sé que también a la familia. Espero que el Señor, hermanos, tenga misericordia de esta familia y que también, hermanos, aprecie la unidad que ustedes tienen, porque, como les vuelvo a repetir, siempre, hermanos, suceden cosas en la vida y a veces uno no está preparado para ello. Pero bueno, en esta noche vamos, hermanos, estamos reunidos aquí, hemos alabado a Dios. Yo sé que ustedes están orando, hermanos, por su familiar Marcos. Que el Señor, hermanos, sea, hermanos, escuchando sus oraciones. Pero en esta noche queremos, hermanos, tomar la palabra de Dios, porque es la única que nos puede, hermanos, dar la fortaleza para poder enfrentar estas situaciones. A veces cuando uno pasa procesos bastante difíciles, un familiar nos puede de repente abrazar, nos puede decir palabras, pero a veces solamente, hermanos, van a tratar de consolar. Pero el único consuelo real, el ser humano lo va a encontrar siempre en la palabra de Dios. Porque su palabra no solamente, hermanos, toca el alma, sino que su palabra también penetra en lo más profundo del ser humano y toca el espíritu. Ese espíritu que necesita de Dios para poder enfrentar cualquier situación en la vida. Vamos a ir a la Biblia, por favor. El día de hoy yo quiero hablar sobre la necesidad de un milagro, porque creo que esta familia necesita un milagro de parte de Dios. ¿Y quién no necesita un milagro en nuestra vida? Todos, tarde o temprano, vamos a necesitar un milagro de Dios. Y digo de Dios porque los milagros solamente provienen de Dios. Vamos a ir a la escritura. En primer lugar quiero hablar en Marcos capítulo 10, verso 27. Quiero empezar ahí. Bueno, los que no tienen Biblia, usted puede escuchar ahí nada más. Si usted gusta se puede parar, si usted gusta sentadito, no hay problema. Yo quiero que usted escuche solamente la palabra de Dios. Quiero tomar dos pasajes, Marcos 10:27 y Lucas 1:37. Ahí vamos a poder ministrar esta palabra, hermanos, al corazón de la familia, de la esposa, de los hijos y de todos ustedes también, porque la palabra de Dios es para todos. El ser humano sin la palabra de Dios se va a perder. Es la palabra siempre la que nos trae, hermanos, al buen camino. Bien, lecturamos la palabra siempre para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Marcos 10:27 dice de la siguiente manera: Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Lucas capítulo 1, verso 37 dice algo más extraordinario: porque nada hay imposible para Dios. Quisiera un momento, por favor, un minuto, poder orar, porque yo no quiero que usted escuche solamente a un predicador hablar, sino que yo quiero que usted escuche la voz de Dios. Y hay que pedirle a Dios sabiduría para que nos permita entender en esta noche su palabra, porque no queremos irnos como hemos venido. Si estamos aquí es porque Dios nos ha traído para hablarnos a todos, no solamente a la familia de esta casa, sino a todos nosotros. Vamos a orar, acompáñenme por favor a orar. Ahí nada más cierre sus vistas y vamos a la presencia de Dios a través de la oración. Bendito Padre Celestial, Dios de los cielos, Dios de la tierra, te doy honra, te doy gloria, Padre mío. Reconozco tu grandeza, reconozco tu señorío, reconozco tu poder, reconozco tu autoridad, pero también reconozco mi pequeñez, reconozco mi dependencia absoluta en ti. Señor, me has traído hasta este lugar para poder ministrar tu palabra. Mira, Señor Dios mío, cuánta gente, mira la familia, el dolor, Señor Dios mío, el proceso por el cual ellos están pasando, tú lo conoces, tú lo sabes.
En esta hora, Señor Dios mío, abre sus corazones, bendito Dios, para que ellos puedan escuchar tu palabra. Y con esa palabra ellos puedan enfrentar esta situación. Porque solamente tu palabra tiene el poder para hacer grandes cosas, maravillas y milagros. Dios de los cielos, en esta hora que sea tu Santo Espíritu tomando el control de nuestras vidas. Y seas tú ministrándonos, Padre mío, a través de este barro. Gracias te doy de todo corazón, Padre mío. Y pase lo que pase, a ti siempre te voy a dar toda la gloria y toda la honra, porque tú te la mereces y a ti siempre te la voy a entregar. En el nombre maravilloso de Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén y amén. Tome su asiento ahora sí. Gloria a Jesús. Bien, la necesidad de un milagro. Sé que varios días está, hermanos, el paciente, hermanos, hospitalizado. Yo sé que la oración de ustedes ha sido escuchada. Hay buenas noticias. He entendido, vengo ministrando la palabra de Dios por más de 17 años. No estuviese aquí si no fuese que creyera perfectamente en Dios. Porque a mí no me han contado un cuento cuando yo me convertí. Yo he presenciado a Dios hacer milagros. He visto a gente sanada con VIH. He visto a gente sanada con SIDA, con cáncer, con tuberculosis. He visto a gente volver de la muerte. Por eso estoy aquí. Permítanme presentarme. Yo soy, mi nombre es Edgar Cruz, pastor de la iglesia Cristo del Salvador, ingeniero de sistemas de profesión. Pero en todo mi transcurrir de mi vida, jamás he encontrado algo como Dios, hermano, como la palabra de Dios. El día que yo me convertí fue algo extraordinario. Y desde ahí yo lo sirvo porque Dios, hermanos, es real. Yo nunca quise saber de Dios. Tal vez aquí hay algunos que no son cristianos. Yo siempre pensaba que el evangelio era para gente ignorante, porque me creía superior a los demás. Pero hasta que tuve un encuentro personal con Dios y supe que Dios es real, porque escuché audiblemente la voz de Dios. Y es por eso que desde ese entonces que tuve un encuentro personal con Él, mi vida cambió completamente. Y desde ahí para acá, 17 años, he visto a Dios hacer maravillas. La mano de Dios jamás se ha cortado para sanar ni para salvar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él está presente en este lugar. Tal vez usted no lo pueda ver, pero uno siente la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y en esta noche, en esta casa, se está invocando el nombre de Dios. Porque necesitamos un milagro. ¿Quién no necesita un milagro en su vida? Tarde o temprano, cada uno de ustedes, sé que son varias familias aquí, pero cada uno de ustedes tarde o temprano van a necesitar un milagro en su vida. Ya sea en su familia, en la salud, en su economía, en su hogar, con sus hijos. Tarde o temprano el ser humano va a necesitar un milagro. ¿Y qué es un milagro? Si usted va a un diccionario secular y busca la definición y el concepto de un milagro, un milagro, dice el diccionario, que es una situación o un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de hechos naturales o humanos, y por lo tanto se le atribuye a la parte divina. Porque un milagro es algo que acontece, algo que la ciencia no puede explicar. La ciencia tiene su límite, la tecnología tiene su límite, los médicos también. Y yo digo esto porque muchas veces he tenido esas situaciones. Cuando mi hijo se estuvo muriendo, el médico me dijo: despídese de su hijo. Y mi hijo murió por 30 minutos. Y yo he visto a Dios hacer cosas, hermano. Por eso estoy aquí. Yo hablo de un Dios vivo, de un Dios real. Dios no es un cuento, no es una fábula. Y tarde o temprano cada uno de nosotros Dios va a permitir situaciones para que nosotros nos encontremos con Él. Porque el ser humano sin Dios está perdido. Camina a la perdición. Y es por eso que Dios permite situaciones en las cuales nosotros a veces nos va a hacer llorar, nos va a hacer, hermanos, a veces desesperarnos y no saber qué hacer. Mira, a veces la gente cuando tiene dinero, cuando todo está bien, cuando hay salud, a veces no nos acordamos de Dios. Cuando uno le falta dinero, corre a un banco, busca
¿no? Cuando alguien tiene falta de amor, busca un hombre, busca una mujer. Cuando uno, hermanos, lo prueba todo y a veces ya no encuentra, no hay solución ni en los médicos, ni en los brujos, porque la gente a veces hasta recurre a los brujos para solucionar algún problema que no se puede solucionar. Y cuando nada funciona, a veces nosotros nos acordamos recién de Dios. Pero Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha estado presente ante las personas, esperando que las personas se vuelvan a Él. Porque dice la Biblia que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Y Él no quiere que nadie se pierda. Lamentablemente el ser humano, la humanidad sufre porque la humanidad se ha alejado de Dios. Y pasa muchas situaciones en su vida porque a veces no se acuerda de Dios. Y Dios permite situaciones ¿para qué? Para que de repente a través de esas situaciones nos volvamos a Él y podamos alcanzarle a Él y poder nosotros alcanzar la salvación. Porque tarde o temprano todos vamos a morir. Esa es una ley natural aquí en esta tierra. Está establecido por Dios que todos los hombres mueran una vez y después de eso, dice la Biblia en Hebreos 9:27, habrá un juicio. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Y es por eso que Él permite, bueno, esta es una situación en la cual Él ha permitido, hermanos, poder reunirnos para poder escuchar su palabra y para que Él obre un milagro. Y bueno, ya hemos visto qué es la definición de un milagro y hoy necesitamos un milagro, que Dios levante a este varón llamado Marcos para que pueda conocerlo. Porque sin conocer a Dios y uno parte de esta tierra, hermanos, de nada habrá servido. Solamente aquí en esta tierra somos pasajeros, dice la Biblia. Estaremos 70, 80 años, algunos llegan a los 100 años y luego se parte, se va hacia la eternidad. La gente piensa que con la muerte se termina todo y eso es una gran mentira. La ciencia sabe perfectamente ahora que hay gente que ha vuelto a la vida y sabe que existe después de la muerte, existe todavía vida. Se llama eternidad y la Biblia lo viene diciendo hace más de 2000 años. Y mucha gente no entiende eso. Pero por eso mismo Dios ha dejado su palabra. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 que toda la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre no se pierda. ¿Por qué Dios dejó su palabra? Porque la palabra es el manual del ser humano. Este teclado está hermoso, ha costado muy caro, pero este teclado tiene un manual para su perfecto funcionamiento. Ese equipo también tiene un manual. Toda cosa tiene su manual. Un frigidero, un televisor, tiene un manual para el correcto funcionamiento. El ser humano también tiene un manual. Y es la Biblia, es la palabra de Dios. Para que le vaya bien en la vida. Para que no le vaya a ocurrir tantas cosas y luego tenga que lamentarse. Por eso que Dios dejó su palabra. Y en su palabra nosotros encontramos que los milagros solamente provienen de Dios. Un milagro solamente proviene de Dios. Es el único que puede conceder milagros. Ni el diablo, ni el brujo, ni la ciencia puede conceder milagros. Por eso decía la definición que es algo sobrenatural, algo sobrehumano, que solamente le compete a Dios. Y cuando la ciencia dice, ya no se puede, Señor, hacer nada, se acabó, hasta ahí nada más, es lo que la ciencia dice. Lo mismo me dijeron, no una ni dos veces, ya no se puede hacer nada por ese paciente. Pero la última palabra siempre la tiene Dios. Dios tiene siempre la última palabra. Y es por eso que invito siempre a la gente a donde yo tengo la oportunidad de poder hablar, que vayan, no a una iglesia, sino que vayan a la Biblia, busquen la Biblia y lean ahí y encontrarán lo que nunca van a encontrar en ningún libro. Yo he leído cientos de libros como ingeniero, pero nada como la Biblia. La Biblia es extraordinaria. La Biblia es la palabra de Dios, es la mente de Dios. En ella está escrito el pasado, el presente y el futuro. Y ahí es donde uno encuentra paz. Si no hubiese tenido la palabra de Dios en mi vida, me hubiese derrumbado muchas veces en mi vida por tantas circunstancias y procesos que hemos pasado. Por eso le digo a esta familia, hoy que está pasando su proceso, recurra a la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y traspasa el alma. Cuando uno está desesperado, cuando uno tiene que hacer, uno no sabe qué hacer, recurra siempre a la palabra de Dios, porque ahí Dios le va a hablar, no un pastor, no un evangelista, sino Dios mismo le va a hablar, porque esa palabra está viva, porque es la palabra de Dios, no es un simple libro. Los libros en este tiempo tienen sus autores y sacan primera edición, segunda edición, tercera edición corregida por su autor.
porque los hombres se equivocan, pero la Biblia no tiene corrección. La Biblia es una sola, porque su autor es, hermanos, perfecto, es Dios. Y la Biblia nos enseña cuál es la forma y cuál es la manera de poder alcanzar un milagro. Eso usted no lo va a aprender en la escuela o en una universidad, ni en el Congreso le van a decir eso. Hay una forma para poder acceder a un milagro. Y la Biblia lo dice. Dios ha permitido su palabra para que la gente entre su proceso alcancen un milagro. Porque recuerde, un milagro no se puede comprar. Usted puede tener todo su dinero, pero un milagro no se puede comprar. En el tiempo de la pandemia, los hermanos patrones de lancha, los pescadores, los hombres poderosos, con todo su dinero se murieron, porque pusieron su mirada, hermanos, en el dinero. Y el dinero no concede milagros, pero a todo aquel que busca a Dios, dice la Biblia, que alcanzará salvación. La Biblia enseña que hay 3 pasos que el hombre tiene que dar, varón o mujer, para poder alcanzar un milagro. Tan solo 3 sencillos pasos que lo puede dar cualquier persona, hasta un niño lo puede dar. Pero dependerá solamente de la persona, porque Dios es un caballero por excelencia. A Dios no se le sirve por obligación. Yo no sirvo a Dios porque tengo miedo de ir al infierno. Yo no sirvo a Dios porque, bueno, mi padre fue pastor. A Dios se le sirve por amor. Dios no obliga a nadie a servirle, porque a Dios solamente se le busca por amor, por gratitud. Y Él ha dejado su manual del ser humano, la Biblia, para que usted pueda alcanzar un milagro. Repito, un milagro usted no lo puede comprar. Usted no se puede portar bien para usted poder recibir un milagro. Usted puede hacer muchas cosas, pero jamás podrá alcanzar un milagro. Un milagro proviene de Dios, y solamente Dios pide 3 pasos, y hoy lo vamos a ver, con 3 historias diferentes en la Biblia. Podríamos hablar de cientos y pasar toda la noche hablando de todas las cosas y maravillas que Dios hace, pero solamente quiero hablar 3 historias de 3 personas distintas que nunca se conocieron, que nunca estuvieron lejos en diferentes lugares, pero estas 3 personas tuvieron algo en común. Estas 3 personas dieron estos 3 pasos y alcanzaron un milagro en su vida. Y hoy, si esta familia da esos mismos pasos, tengan la seguridad y la certeza que podrán ver ese milagro. Aleluya. ¿Cuáles son estos pasos? El primer paso es reconocer la necesidad de un milagro. Porque si uno no reconoce la necesidad de un milagro, o sea, en otras palabras, reconocer la intervención de Dios en nuestra vida, jamás ocurrirá un milagro. El ser humano a veces, hermano, a veces es duro de corazón. El corazón del ser humano, hermanos, es tan duro que a veces siempre espera lo último, probar todo, agotar todas las instancias para acercarse a Dios. Y la Biblia dice, para alcanzar un milagro, uno tiene que reconocer que necesita un milagro, y el milagro solamente proviene de Dios. Por lo tanto, la persona necesita reconocer que necesita la intervención de Dios en su vida. Si no, jamás ocurrirá un milagro. Si el ser humano cierra su corazón y no reconoce que necesita la ayuda de Dios, Dios no puede obligarle al ser humano a aceptar y reconocer un milagro. El primer paso lo puede dar un niño, reconocer, porque los niños son inocentes, ¿no? Inmediatamente cualquier cosa pasa, inmediatamente perdonan y saben olvidar. Pero los seres humanos que crecemos ya no, nos resentimos. A veces le echamos la culpa siempre a Dios. Toda la culpa siempre la tiene Dios. Pero el problema es que nosotros somos los culpables de nuestras cosas, porque la Biblia dice que lo que uno siembra, uno va a cosechar. Y Dios dice en su palabra que usted necesita reconocer la necesidad de su milagro, necesita reconocer la intervención de Dios en su vida. Quiero ver la primera historia. Un hombre se llamaba Bartimeo. Quiero leerlo solamente rapidísimo nada más. Yo sé que el tiempo es apremiante. Bartimeo el ciego. Permítame lecturarlo. En Marcos capítulo 10, verso 46 al 51 dice lo siguiente la escritura. Sí, Marcos 10, 46. Estamos grabando ahí. Usted lo va a poder encontrar gratuitamente ahí, el mensaje, poder escucharlo. Yo quiero avanzar porque hay bastantes cosas que quisiera tocar. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Sigo lecturando. Dice:
Bartimeo, a ver, permítanme, se me fue por aquí el pasaje. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Bartimeo había nacido ciego de nacimiento. Cuando una persona, hermanos, en Israel, o los judíos, cuando nacía con alguna enfermedad o algún defecto, era apartada, era dejada, porque pensaban que la familia había cometido un pecado y lo dejaban, lo abandonaban. Bartimeo aquí se encontraba solo. La Biblia nos cita que estaba su familia con él, porque cuando nosotros a veces estamos en bendición y tenemos muchas cosas, usted tenga presente siempre eso. Cuando todo va bien en su vida, van a estar con ustedes a veces la familia, los amigos y mucha gente. Pero cuando las desgracias vienen a su vida, los amigos no van a estar, y hasta la familia a veces va a faltar. Bartimeo estaba solo. Los mendigos en aquel entonces, si ellos alcanzaban limosna, comían. Si no, no comían. Y él se sentaba afuera con todo el polvo, ahí no había pista. Y él esperaba que cayese en su manta dinero para poder desayunar o poder comer. Y dice la Biblia que Bartimeo era una persona mayor. Muchos años en su vida jamás había visto. Pero sucede una cosa, que Jesús pasó por aquella ciudad. Y cuando Jesús pasó por aquella ciudad, la gente empezó a agolparse, la multitud, la gente gritaba, la gente se desesperaba. Nunca había acontecido eso en aquel lugar, porque Jesús ya, su ministerio se había empezado, y la gente reconocía la fama de Jesús. Jesús hacía siempre milagros a donde él iba. Y Bartimeo, como no podía ver, se desesperó, no sabía qué estaba pasando. Preguntó a alguien por ahí: ¿qué pasa? Y le dijeron: Jesús, el Nazareno, está pasando por aquí. Y de repente Bartimeo siguió preguntando: Jesús, ¿quién Jesús? Jesús, ese Jesús que hace milagros, que sana. Por eso que la gente se está amontonando. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús hacía milagros, dice la Biblia que Bartimeo empezó a gritar. Él no veía y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Bartimeo reconoció que tal vez esa era su única y última oportunidad que tal vez él tenía. De repente no sabemos cuántos años le quedaba de vida, pero era ciego de nacimiento, pero había escuchado que Jesús hacía milagros. Y él, cuando escuchó eso, él empezó a gritar. La gente decía: cállate. Pero mientras más decían cállate, él más gritaba y más fuerte decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué Bartimeo hizo eso? Porque Bartimeo reconoció que necesitaba de Dios en su vida. Si Bartimeo no hubiese reconocido, si su orgullo lo hubiese ganado, si hubiese quedado callado y Jesús hubiese seguido pasando, y él hubiese seguido ciego toda su vida y hubiese muerto en esa condición. A veces el ser humano le va mal porque no quiere reconocer que necesita a Dios en su vida. A veces la gente no reconoce que necesita a Dios en su matrimonio, en su hogar, en sus hijos, en sus finanzas. Dios necesita estar en todas las áreas de nuestra vida para que nos vaya bien. Bartimeo reconoció que necesitaba que Jesús hiciera algo con él. Primera historia, primer paso dio Bartimeo. Segunda historia, rápido nada más: la mujer con flujo de sangre. En Marcos capítulo 5, verso 25 al 26, lectura rápido, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Este es otro caso, esta es otra historia, porque la Biblia habla de historias, la Biblia no habla de cuentos, no es fábula.
Son hechos reales. Todas las religiones tienen sus propios datos, pero ninguna religión es como la Biblia, porque la Biblia, las ciudades existen hasta el día de hoy, las monedas todavía se han encontrado hasta el día de hoy. Por eso que la Biblia es historia, no es un cuento, no es una fábula. Y dice la Biblia que también había en otra ciudad una mujer que tenía una enfermedad llamada flujo de sangre. El flujo de sangre era que la mujer se desangraba por sus partes íntimas y también por su recto. Se desangraba. Y dice la Biblia que esta mujer no era cualquier mujer, era una mujer pudiente. Era una mujer pudiente de aquel entonces, porque ella había ido a muchos médicos. Y ahí lo dice. Había ido de médico tras médico. Y nada aprovechaba. Antes la iba peor. Porque sabe una cosa, una realidad. La medicina es un negocio. Las farmacias son un negocio. Los hospitales no curan. No tratan las enfermedades. Porque si te curan al enfermo, se le acabó el negocio. Es algo que mucha gente no dice y no ve. Es una triste realidad que muchos no quieren ver o no están viendo. Pero no quiero entrar ahí. Esta mujer había, con todo su dinero, dice la Biblia que todo ya lo había gastado. Había probado todos los médicos de aquel entonces, pero lo iba peor. Porque siempre cuando el hombre recurre a otro hombre, siempre le va a ir peor. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Porque los hombres siempre fallan. Los hombres mienten, ¿sí o no? Y cuando digo hombre, estoy hablando del varón y la mujer. Todos mienten. ¿Cuántas veces nos han mentido los políticos? ¿Cuántas veces nos mienten hasta las propias familias, ¿no? Hasta los esposos a veces mienten. Pero Dios es real. Dios jamás ha dicho una mentira. Por eso es santo. Y la Biblia dice que también Jesús pasó por esta ciudad. Y esta mujer que ya se encontraba, tal vez ella esperaba morir. Porque esta enfermedad no tenía cura. Necesitaba un milagro. Ningún médico pudo sanarlo. A pesar de ser pudiente. Así también en este mismo tiempo. Puede tener dinero, usted puede tener fama, puede tener poder. Pero cuando la muerte llega, ni el dinero, ni la fama, ni el poder puede tener la muerte. ¿Lo entiende? Solamente Jesús es el único que puede vencer la muerte. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo he experimentado que Jesús es el único que puede reprender la muerte. Mi hijo volvió a los 30 minutos de estar muerto. Porque Jesús es real, hermano. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó a este lugar, la mujer también, la mujer sí podía ver. Pero esta mujer se describe en la Biblia como una mujer ya anciana, encorvada por el problema que tenía, débil. Y cuando Jesús llegaba a una ciudad, la gente se amontonaba, se agolpaba. Todos querían estar cerca de Jesús o estar cerca delante de Él o tocarlo, porque era el que hacía los milagros. Era imposible acceder hasta donde estaba Jesús, porque esta mujer era una anciana ya que tenía ese problema. Y era imposible acceder hasta donde estaba Jesús. Jesús estaba rodeado no solamente de sus discípulos, sino de la multitud, porque de aldea en aldea seguían a Jesús. Y la mujer dio el mismo paso que dio Bartimeo. La mujer reconoció que necesitaba un milagro. Reconoció que necesitaba la intervención de Dios en su vida. Porque ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y esta mujer entonces dio ese primer paso, que es sencillo, que cualquiera lo puede dar. El ser humano necesita reconocer que necesita la intervención de Dios en su vida. Porque si no, no podrá nunca ver un milagro. Tercera historia, Jairo. Esto ya es un poco más fuerte. Cada historia es complicada. A Jairo le pasó algo peor que los dos otros casos. En Marcos capítulo 5, verso 22 al 23, dice la Biblia: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Escuche, les describo la historia de Jairo rapidísimo nada más. Jairo era uno de los principales. No era cualquier persona, no era un neófito, no era un ignorante. Era una persona, para empezar, pudiente, tenía dinero. Segundo, era respetado, porque era uno de los principales de la sinagoga, tenía conocimiento,
tenía intelecto, la gente le respetaba, pero sucede que los sacerdotes no querían que la gente se juntara con Jesús y le habían prohibido a todos acercarse a Jesús. Ahora presten la historia. Jairo tenía una sola hija, 15 años, una única hija. ¿Y qué padre no da su vida por sus hijos? Cuando su hija enfermó, yo imagino a Jairo, como tenía dinero, llevarlo a los médicos también. Como era principal de la sinagoga, llevarlo también a los sacerdotes de aquel entonces, a los religiosos, entre comillas. Pero no podían sanarle a su hija. Y su hija empezaba a agonizar, porque ahí dice la palabra, estaba agonizando. A Jairo se le había prohibido acercarse a Jesús. A todos se le prohibió acercarse a Jesús, los religiosos. Pero su hija se estaba muriendo. Yo me imagino a Jairo entre la espada y la pared. Si él iba a buscar a Jesús, porque Jairo sabía perfectamente que Jesús hacía milagros. Él se exponía a que le expulsaran de la sinagoga, se exponía a perder todos los privilegios que él tenía, a perder hasta los bienes que él tenía. Pero era su hija, su única hija. Y Jairo dijo, es mi hija. Él fue a buscar a Jesús, aun cuando se lo habían prohibido. Y cuando llegó hasta donde estaba Jesús, dice la Biblia que Jairo se postró a sus pies de Jesús. Eso, un orgulloso, una persona, usted nunca ha visto a un alcalde, a un congresista arrodillarse ante una persona, porque el orgullo siempre gana al ser humano. Todos somos orgullosos, pero cuando uno tiene a Cristo en su vida, el orgullo tiene que irse, porque si no jamás verá la gloria de Dios. Jairo se postró, era un principal y se postró ante un carpintero llamado Jesús. Y dice la Biblia que cuando Jairo se postró y le dijo estas palabras, Señor, mi hija está agonizando, ven, ora por ella y ella sanará. Cuando él dijo estas palabras, dice la Biblia en Lucas 8:49, dice lo siguiente: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. La muerte. ¿Quién contra la muerte? Aquí la situación era peor, porque su hija murió, ya había muerto. Y cuando Jairo recibe esta noticia, dijeron, Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija murió, ya no tiene sentido, ya no hay nada que hacer. La muerte lo termina todo, lo acaba todo. Pero Jairo siguió clamando al maestro y le dijo, ven a mi casa, y llevó a Jesús. Aun cuando él había escuchado que su hija ya había muerto, él llevó a Jesús a su casa, porque Jairo reconocía que necesitaba la intervención, que Dios podía vencer la muerte. Si el ser humano no reconoce que necesita a Dios en su vida, siempre le va a ir mal. Porque Dios, aunque el ser humano no admite a Dios, somos creación de Él. Y Él tiene el control, no solamente de nuestra vida, de nuestra familia, de este mundo. Él tiene el control del universo. Aunque el ser humano, los ateos, no quieran reconocer a Dios, tienen que entender que sin Dios, la vida no es vida. Sin Dios, uno no sabe qué es la vida, porque la vida es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie que conozca o tenga a Jesús en su vida, que no tenga a Jesús en su vida, puede saber qué es la vida. Primer paso, un paso sencillo. Cuando a usted le pase alguna cosa en su vida, reconozca que necesita a Dios. Hoy esta familia está pasando un proceso. Ellos van a reconocer y tienen que reconocer que necesitan la intervención de Dios. Pero ustedes, algún día, tarde o temprano, todos nosotros necesitaremos un milagro en nuestra vida. Y ese día, recuerde esta palabra, tiene que dar ese primer paso. No es dar un sol o 100 soles, no. Da el primer paso, que lo puede hacer un niño. Reconozca que necesita a Dios en su vida. La intervención de Dios en su vida, en su trabajo, en todas las áreas de su vida. Segundo paso para recibir un milagro: tener fe y esperanza en Jesucristo.
¿Por qué tener fe? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que se acerca a Dios tiene que creer. ¿Entiende eso? Segundo paso, necesito tener fe. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios, por lo tanto, mucho menos acercarse a Él. Mucha gente ora y derrama lágrimas, pero jamás su oración será escuchada, porque no tiene fe. La oración sin fe jamás alcanzará a Dios. Eso está estipulado en la Biblia. Millones de oraciones se hacen en el mundo. ¿Cuántas de ellas son respondidas? ¿Por qué no son respondidas? Porque Dios es malo, porque Dios es arrogante, porque Dios se ha olvidado de nosotros. No, porque su oración no tiene fe. Y Dios ha dejado su palabra para que usted entienda eso. Cuando usted lea la palabra, usted sabrá qué es lo que usted debe hacer. Necesita tener fe y esperanza. ¿En quién? ¿En el Papa? ¿En el pastor? ¿En el sacerdote? ¿En una religión? No. Porque ni el Papa ni un pastor pueden hacer algo. Solamente Jesucristo. Solamente Dios es el único que tiene el control de todas las cosas. Y para llegar a Dios uno necesita tener fe. Y usted no puede ir al supermercado, a Plaza B, a comprar fe. Usted no puede ir a la farmacia y decirle, deme 10 soles de fe. Un pastor no puede poner las manos por ti y decir, el pastor, si lo hace, tenga Dios misericordia de él. Ningún pastor puede inyectar fe a tu vida. La fe no se obtiene por ningún otro medio, solamente por un solo medio. Hay una sola forma de tener fe. ¿Y sabe cuál es? Vamos a lecturarlo, ¿ya? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué necesito para tener fe? Necesito escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única forma, el único medio de inyectar fe en una persona. ¿Entiende? La gente sabe de economía, de matemáticas, de filosofía, pero no conoce la Biblia. Y eso es lo más triste, lo peor que le puede acontecer a un ser humano. Conocer de tantas cosas, puede conocer de ingeniería, construir grandes edificios, y al final la Biblia dice que todo va a ser destruido, la tierra entera va a desaparecer. Los científicos lo saben, la ciencia lo sabe. De nada nos vale el conocimiento. El conocimiento es bueno estudiar. Pero jamás el conocimiento del ser humano estará completo si no conoce la Escritura, si no conoce la Biblia. ¿Cómo cree, hermano, que la pandemia, las guerras, de qué le vale al ser humano aprender tanto, tener tanto conocimiento, si lo ha usado para destruir? ¿Quién crea en las bombas? ¿Acaso no son los grandes científicos? ¿Cuánto daño hacen? Porque usted puede tener mucho intelecto y mucho conocimiento, pero si la palabra de Dios no está en su vida, su conocimiento le va a llevar a la perdición. Y necesita la palabra de Dios en su vida. Entonces, ¿qué necesito yo para poder alcanzar un milagro? Necesito tener fe. Por eso siempre decimos, vaya a la Biblia, porque hoy hay muchas religiones. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión verdadera? Y la respuesta mía siempre es, tome su Biblia, católica, evangélica, bendita, la que usted tenga en casa, y léala. Y cuando usted la lea, sabrá quién dice la verdad y quién no. Si usted va a la fuente, sabrá la verdad. Hemos leído un montón de veces toda la Biblia, y de verdad que no hay nada como la Biblia. La Biblia nos dice entonces que el segundo paso que una persona necesita dar es tener fe. Y la fe solamente viene por la palabra de Dios. Entonces lea la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, nacerá, crecerá dentro de usted algo llamado fe. ¿Y para qué necesito esa fe? Es que la fe mueve montañas. Es que la fe convierte lo imposible en posible. Es que la fe mueve la mano de Dios. La fe es el arma más poderosa que existe en esta tierra. Y solamente proviene de la palabra de Dios. Por eso que los estudiantes, la gente, lea Biblia. Lea la Biblia y entenderá. Y sabrá que la fe no es cualquier cosa.
Conocer a Dios. La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Mucha gente dice que ama a Dios. Todo el mundo dice que ama a Dios, pero con sus hechos niega esas palabras. Usted, por ejemplo, los que son casados aquí, usted para casarse, ¿qué hizo? Primero tuvo que conocer a su pareja, ¿verdad? La conoció, y cuando usted la conoció se enamoró y se casó. Usted jamás se casaría con alguien que no conoce, ¿verdad? Nadie en su sano juicio se casaría con alguien que no conoce, porque si es feo o es fea o de repente tiene mal carácter o golpea, nadie se casaría sin conocerlo. Entonces saque usted la conclusión que solamente se ama lo que se conoce. Repito, solamente se ama lo que se conoce. Usted no puede amar a alguien si primero no la conoce. Cuando usted conoce a alguien, usted recién llega a amarlo. Y de la misma manera, para amar a Dios, hay que conocer a Dios primero. Y la única manera es a través de su palabra. Es por eso que el mundo está en problemas. Que el mundo no conoce a Dios. Conoce muchas cosas, pero no conoce al Dios de la Biblia. Conoce el Dios de la televisión, de Hollywood, de las películas, pero no al Dios de la Biblia. Y ese es el problema del ser humano. Segundo paso, tener fe en Jesucristo. No en un pastor, no en el Papa, no en la religión, porque las religiones tratan de llevar al hombre hacia Dios, y jamás el hombre podrá llegar a Dios, porque el hombre está en pecado, nació en pecado, y no puede llegar el hombre a Dios. Y como el hombre jamás pudo llegar a Dios, dice la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como el hombre no podía ir a Dios, Dios mismo tuvo que venir hace 2000 años a dejarnos esto para alcanzar salvación y vida eterna. Segundo paso, fe. Fe. Tercer y último paso para alcanzar un milagro. Aquí no se habla de dinero, ¿verdad? Estos son pasos que usted puede dar, cualquier persona lo puede dar, pero necesita meditar en esto. Y bueno, antes de pasar al tercer paso, la Biblia nos dice y nos señala que tanto Bartimeo tuvo fe, porque si él no hubiese tenido fe, él nos hubiese gritado, ¿no?, a que Jesús se detuviese. Él tuvo fe que Jesús lo podía sanar. No le importó que le dijeran cállate. No le importó. Él tuvo fe, creía que Jesús podía hacer un milagro en él, lo que nadie podía haber hecho. Él tuvo fe. La mujer con flujo de sangre también tuvo fe, porque si ella no hubiese tenido fe, ella no hubiese dicho, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y ella se abrió paso entre toda la multitud hasta tocar el manto de Jesús. Y cuando lo tocó, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Aleluya. Todo el mundo tocaba a Jesús, pero no había salido poder de Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que lo tocaron no tuvieron lo que la mujer con flujo de sangre tuvo. La mujer tuvo fe. Ella, antes de tocar a Jesús, ella dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto seré salvo. Ella tuvo fe y ella fue hasta Jesús y lo tocó. Y cuando ella lo tocó, solamente ella recibió un milagro, porque lo tocó con fe. ¿Entiende que para orar un milagro necesita fe? De la misma manera, Jairo, su hija ya estaba muerta, pero aún así él llevó a Jesús a su casa, porque tuvo fe que Jesús podía aún levantarle de los muertos. Extraordinario, ¿verdad? Son pasos sencillos, pero para los hombres a veces bastante lejos, porque no queremos reconocer y le echamos la culpa a Dios. Dios no es el culpable, somos nosotros, porque Dios ya dejó la forma, la manera sencilla de poder cualquier persona alcanzar un milagro. Depende de nosotros. Tercer y último paso, no quiero cansarles. El tercer paso, buscar e ir a Jesucristo. Buscar e ir a Jesucristo. ¿Por qué? Bartimeo, dice la Biblia que él fue a buscar a Jesús. Él se levantó y fue Jesús no vino hacia Bartimeo. Jesús estaba lejos, Jesús ya había pasado. Y Bartimeo se levantó y fue a buscar a Jesús.
La mujer fue a buscar a Jesús. Jairo fue a buscar a Jesús. Usted necesita buscar e ir a Jesús. No a María, no a Pedro, no a Cristo morado, no a Santa Rosa de Lima. A Jesús. Porque es el único que hace milagros. Él es el único que venció la muerte. Él es el único que hizo lo que nadie ha hecho, hace y seguirá haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue esperando que la gente venga a Él. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere y abriere la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es una invitación extraordinaria que no te lo hace un presidente, un alcalde, un ministro, un rey. Te lo hace el creador del mundo, del universo, el creador, el dador de la vida. Aleluya. Hace una invitación al ser humano así. Pero el ser humano no quiere ir a Jesús. Tanto estos tres personajes, ellos fueron a buscar a Jesús y fueron a Jesús. Y cuando ellos fueron a Jesús, recibieron su milagro. Amén. Gloria a Dios. Tres sencillos pasos. ¿Quieren ver un milagro? La familia, sus hijos, su esposa, necesitan dar estos pasos. Oraremos que Dios tenga misericordia, que lo levante. Es el deseo mío, del siervo y de toda la familia. Pero recuerde, sin Dios en nuestra vida, podremos levantarnos de repente por un tiempo estar, pero luego nos vamos a perder, porque todos vamos a morir. Jesús, cuando resucitó a Lázaro, Lázaro se levantó, pero Lázaro volvió a morir, ¿verdad? Porque no solamente debemos contentarnos con un milagro, porque Dios tiene más que un milagro. El Señor da algo más que los milagros. Un milagro es algo sencillo para Dios, pero Dios quiere regalarle algo más al ser humano que un simple milagro. Quiere regalarle salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Algo que no tiene precio. Los emperadores romanos siempre buscaron la eternidad. El día de hoy la ciencia también busca cómo alargar la vida del ser humano. Por unos años nada más. Pero Jesús da vida eterna. La vida eterna no es 100, ni 1000, ni 1.000.000 de años. Es ever, forever, por siempre y para siempre. Y es lo que Jesús da. Pongámonos en pie en esta noche, por favor. Sé que están cansados, yo también estamos recontra cansados. Pero bueno, hemos escuchado su palabra. Para todo buen entendedor necesita solamente pocas palabras. La palabra ha sido clara. Quisiera terminar haciendo una oración por la familia. Si estuvieran aquí, tuvieran la amabilidad, la esposa, los hijos, pasar aquí para poder orar. Si quieren, no, si desean. Si no, recuerde que Dios. Bien. Ustedes también, amigos, las familias, todos los familiares. Yo quisiera orar por todos aquellos que quisieran una oración. Esto es gratuito. Esto es Dios las cosas a base de gracia. Si alguien necesita también un milagro de parte de Dios, necesita una oración, no sé, está pasando problemas, tiene una enfermedad, está pasando por algún proceso. En esta noche el Señor puede hacer milagros. Vamos a orar. Si usted quisiera en esta noche conocer a Jesús, estaría encantado de presentárselo. Necesita usted venir a Jesús para que conozca qué es la vida. La gente en este mundo no está viviendo, está sobreviviendo. Una cosa es sobrevivir, otra cosa es vivir. El mundo sobrevive, pero el que tiene a Cristo vive, porque Cristo es la vida. Todos los que han pasado adelante, yo les voy a meditar, no se vayan a asustar. Les voy a poner las manos en la cabecita, nada más, y voy a hacer una oración especial por todos ustedes, los que han pasado adelante, ¿no? Porque si usted ha pasado adelante, ha dado el primer paso, ¿no? Usted cree que necesita algo de parte de Dios y ha venido. Yo no soy Dios, pero el Señor está aquí. Él está presente en este lugar. Simplemente soy un instrumento, un barro que el Señor va a usar para hacer su gloria. Cierre sus vistas, por favor, vamos a orar. Vamos a primero reconocer que hemos pecado. Vamos a reconocer que hemos fallado a Dios, le hemos ofendido.
Usted sabe que fallamos, el ser humano falla a Dios. Vamos a ponernos a cuenta con Él en esta noche, amén. Yo voy a orar, usted ore ahí con lo que usted sabe, como usted puede, o síganme en la oración. Pero vamos a orar. Padre, Dios de los cielos, Dios de la tierra, una vez más me presento ante ti, bendito Dios, con mucha reverencia y con mucho respeto ante tu majestad, Padre mío. Yo sé que tú estás presente porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio. Y aquí estoy con, Señor, tu siervo, Padre mío. Y yo sé que tú estás presente aquí para tocar las vidas, para, Señor, tratar con cada corazón. En primer lugar, Padre mío, perdona nuestros pecados. Todos nosotros hemos pecado, hemos fallado. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Perdona, Señor, los pecados de esta familia, de la esposa, de los hijos, aún del varón Marcos que está, Señor Dios mío, en esa cama. Perdónale, Señor Dios mío. Él todavía, Señor, está consciente, todavía está ahí, bendito Dios. No permita, Señor Dios mío, que Él se vaya sin conocerte, sin servirte. Señor, Él tal vez no puede, Señor Dios mío, orar, pero aquí está su esposa, aquí están sus hijos, aquí está su familia, los seres que le aman. Y ellos en esta hora quieren pedirte perdón. Pídale perdón a Dios, dígale, Señor, perdóname. Muchas veces me has llamado, muchas veces me han intentado predicar tu palabra y no he querido oír. Te pido perdón. Me humillo ante ti en esta hora, reconozco mis pecados. He escuchado tu palabra en esta hora. Y yo sé que tú puedes hacer milagros. Y yo en esta hora vengo a ti a pedir favor tuyo. No a exigirte, sino a pedirte misericordia, como dijo Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de esta mujer. Ten misericordia de sus hijos, Padre. No permitas que la muerte, Señor Dios mío, se lleve a este varón. No lo permitas, Señor. Dales una oportunidad, bendito Dios. Yo te pido, soberano Rey, tú tienes el control de todas las cosas. Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa en esta hora que solamente tú eres Dios y que nosotros somos tus siervos y que por mandato tuyo hacemos todas las cosas, Padre mío. En esta hora, en el nombre de Jesús, Padre mío, detén la muerte, Padre bendito. Reprende, Padre mío, todo espíritu contrario a tu palabra en esta hora. Deshace toda obra del diablo, Padre bendito, en esta hora. En el nombre de Jesús. Toda maquinación del maligno, Padre mío, sea destruida en esta hora, bendito Dios. Toda envidia, todo celo, Señor Dios mío, sobre este varón, sobre esta familia en esta hora, se ha destruido en esta hora en el nombre de Jesús. Diablo, no tienes parte ni suerte en esta casa. Aquí hay siervos y siervas de Dios que oran por esta familia. Amasaya ita rabaquía mansalaya. Shamaita rabasoa mansalía. Jesús, toma el control, Padre mío, de estas vidas. Toma el control, Señor Dios mío, de esta familia. Ten misericordia, Señor Dios mío, de esta mujer. Mira su desesperación, mira sus lágrimas. Trata de ser fuerte, Padre mío, pero ya no resiste, ya no puede. Abasaya y amansala. Padre, misericordia, Señor. Misericordia para esta vida, Padre mío. Si ella se vuelve a ti en este día, bendito Dios, escucha su oración. Escucha su petición, Padre, en esta hora. Ayúdale, dale fuerza, Padre mío, para soportar, para pelear esta batalla. Oh Dios de los cielos, si ella se vuelve a ti, Padre mío, concédele, Señor, tu misericordia y tu victoria. Oh Dios de los cielos, que ella dé, Señor, estos 3 pasos para ver el milagro tuyo en su vida, en su hogar, y que un día pueda dar testimonio de las maravillas tuyas, Padre bendito. En tus manos encomiendo su vida.
Toma el control de su cuerpo, de su alma y de su espíritu en esta hora. Que tu palabra, Señor Dios mío, dé fruto en ella, bendito Dios. Que te busque, porque todo aquel que busca halla, y el que llama se le abrirá. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, mujer. Llamadle en tanto Él está cercano. Deje el impío su camino, dice la Biblia, y vuélvete a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia. En tus manos, Padre mío, encomiendo a su esposo. En tus manos encomiendo su vida de esta mujer. Te pido por esta muchacha, Padre mío. No permitas, bendito Dios, que ella, Señor Dios mío, crezca, Señor, sin el amor de su padre, sin los consejos que él todavía tiene que dar. Padre, perdona sus pecados también, bendito Dios. Ella es joven, Padre mío, permite que ella te conozca. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, para que sepa, Padre mío, del poder tuyo, bendito Dios. Ten misericordia de ella, Señor. Guarda su vida de todo mal, de todo engaño, de todo lazo. Muchacha, ten cuidado. El diablo ha puesto lazo también sobre tu vida. Amasaya, ten cuidado de las amistades, porque hay amigos que no son amigos. Jesús deshace toda obra del diablo, Padre. Ten misericordia de ella, Jesús. Señor, ten misericordia de tu sierva, Padre mío, en esta hora. Ayúdala, bendito Dios. Señor, revela, Señor Dios mío, muéstrale las cosas, bendito Padre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que el Señor tiene que revelar. Busca a Dios de madrugada. Búscale. Señor, te pido por este varón. Yo no lo conozco, pero tú sí, Señor. Si él ha venido hasta aquí, bendito Dios, es por algo. Padre, rompe toda cadena, toda atadura, toda maldición en su vida. Ten misericordia de él, perdona sus pecados, Padre mío. Si él se arrepiente y se vuelve a ti, tu palabra dice que arrojarás todos nuestros pecados hasta el fondo del mar y nunca más te acordarás de ellos. Señor, te pido por su vida, en tus manos lo encomiendo. Si hay propósito, Señor Dios mío, tuyo para su vida, Padre, que nada, Señor Dios mío, lo aparte de ti. En tus manos, Jesús. Te pido por esta mujer también, bendito Dios. Padre, quebranta su corazón en esta hora, bendito Dios. Todo el daño, Señor Dios mío, que ella ha percibido desde pequeña, toda raíz de amargura, Padre mío, arráncalo, Señor, en esta hora. Ten misericordia de ella, bendito Padre. Ten misericordia de su vida, bendito Dios. Haz la obra que tú tienes que hacer, Espíritu Santo. Padre mío, que ella sepa que esto, Señor Dios mío, no es cualquier cosa. Esto es real, que tú eres real. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, quebranta toda maldición generacional. En el nombre de Jesús, arraiga todo lo que nos sirve y pon lo que falta en su vida. Jesús. Padre, mira este muchacho, Señor. Tiene tantas preguntas y tantas dudas, tantas ganas de aprender tantas cosas. Pero una sola cosa, muchacho, es necesaria. Busca a Dios y lo demás vendrá por añadidura. Padre, en esta hora, perdona sus pecados. Señor Dios mío, permite que Él un día, Señor Dios mío, te conozca. Revélate a su vida como un día te revelaste a la mía, para que te pueda servir, bendito Dios, y pueda junto a su familia, bendito Dios, testificar que tú eres real, bendito Padre.
Haz, Señor Dios mío, que esta familia puedan alcanzar a dar estos 3 pasos mientras aún hay tiempo. Padre, yo los encomiendo en tus manos. Padre mío, en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, oro por todas estas personas que están aquí, bendito Dios. Tú los has traído, Señor, bendito Padre. Han venido a apoyar a esta familia. Pero no solamente para ellos tú los has traído, para que escuchen tu palabra. Ten misericordia de todos ellos en esta hora. En tus manos, bendito Dios de los cielos, encomiendo estas vidas. Cúbrelos, Padre mío, con tu manto, bendito Dios. Que esta palabra no haya caído, Señor Dios mío, en el camino, sino que caiga en tierra buena para que dé fruto. Que nunca se olviden de tu palabra. En tus manos encomiendo todas estas vidas. Y yo te glorifico y te doy las gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Porque para el que cree todo es posible. Si esta familia cree que Dios lo va a hacer, así será. Y verán la gloria de Dios. Pero no duden, porque el que dude es como las olas del mar. No dude, tenga fe. Y para ello tiene que leer su palabra. Padre, gracias te doy y entrego este servicio en tus manos. Levanto las manos al cielo y glorifico al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Tomen sus asientos, en sus lugares. Bueno, solamente agradecerles por su presencia a nombre de toda la familia. Me hago parte también de esta familia porque mi hermano es como mi familia. Así somos los cristianos, una familia, hermano. El cristianismo es distinto de las religiones porque nosotros, hermanos, el cristianismo es una familia. Él me pidió que viniese a apoyarle. Aquí estamos, estamos cansados, pero aquí estamos. Porque también siento su dolor. Porque sé que pasar por procesos. Hemos pasado por un montón de procesos. Así es que solamente decirle que por favor busque a Dios. Los días que vienen son días malos. No sé si nos volveremos a ver en otra ocasión, pero vienen días muy malos. Y así como hace unos años atrás, que a muchos les agarró desprevenidos, prepárese, porque esta vez será peor. Y vive Jehová que usted lo va a ver. Yo tengo las grabaciones ahí cuando la pandemia todavía estuvo al otro lado del mundo. Y nosotros predicamos en la ciudad de Chimbote. Y dijimos, esa enfermedad llegará aquí y mucha gente aquí en Chimbote morirá. La gente se reía, hermanos. Cuando llegó y la gente empezó a morir, ya nadie se rió. La Biblia tiene el pasado, el presente y el futuro. Cosas terribles van a venir. Prepárese. En Dios, usted está seguro. Sin Dios, usted se está rifando su vida. Bendigo esta familia, bendigo este hogar, bendigo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Den un fuerte aplauso al Señor. Cierro, adelante.